Por favor, tenga en cuenta que el libro que está a punto de escuchar no es de mi autoría, ni es una traducción oficial. Por lo tanto, el contenido podría tener errores gramaticales y de sintaxis, así como conceptos que difieran del autor del idioma original a la traducción actual. Le recomiendo que tome esto en consideración mientras escucha el audiolibro y que no se base exclusivamente en esta versión para obtener información precisa sobre la obra. Disfruta el audiolibro. Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 02. Los muertos no sienten emociones. Apartado 9. La sala de interrogatorios estaba en silencio, salvo por el ruido del papel al ser doblado. Un par de manos doblaron el documento por la mitad y un dedo se deslizó por el pliegue para aplanarlo. Después de pellizcar el documento y hacer los pliegues adecuados, las manos volvieron a abrirlo. Por último, las esquinas del documento se doblaron a lo largo de los pliegues recién hechos. El que doblaba el documento era el detective de pelo lanoso, y el documento que estaba doblando era un acuerdo de culpabilidad. Chuya observó en silencio. El detective dobló torpemente las hojas para completar un avión de papel, que arrojó y tiró hacia el cubo de basura metálico que había en una esquina de la habitación. El avión de papel flotó suavemente en el aire antes de estrellarse en ninguna parte cerca del objetivo. Vaya, eres malísimo, se burló Chuya. Normalmente lo consigo, dijo el detective mientras se rascaba la cabeza. Se levantó. Chuya, vamos a dar un paseo afuera. Ven conmigo. Comenzó a irse sin siquiera mirar atrás. Chuya en silencio lo observó durante unos segundos y finalmente se levantó después de tomar una decisión y le siguió. La sala de interrogatorios era vecina de la División de Investigación Criminal y estaba tan animada como un mercado matutino. Numerosas personas saludaron al detective cuando pasó con Chuya detrás de él. Mura! Gracias por el consejo de antes. Conseguimos atrapar a ese hombre que agredió a su mujer, dijo alegremente un policía de mediana edad mientras pasaban. Me alegra oírlo. Te lo dije, ¿verdad? Los tipos que se preocupan tanto por su reputación se vienen abajo si vas por ellos a su lugar de trabajo. Detective Murase, enhorabuena por resolver ese violento asesinato. Ha sido realmente impresionante. Un joven detective con traje nuevo felicitó a Murase al pasar. Solo tuve suerte, pero bueno, espero que la víctima finalmente pueda descansar en paz. Después de caminar un poco más, el detective con el pelo ralo llamó. Mura, salgamos a beber alguna vez. Yo invito. Claro, pero será mejor que no bebas demasiado. Te pondrán de guardia si vuelves a llegar tarde. Varias personas de varios departamentos saludaron al detective conocido como Murase bromas amistosas. Chuya casi chocó con la espalda del detective Murase varias veces por ello. Chuya se las arregló para llegar al lado del detective cuando hubo una breve pausa en los saludos. Entonces observó fríamente. Bueno, ¿no eres tú el popular? El detective se encogió de hombros. Porque a diferencia de ti, yo trabajo por cacahuates. Así que al menos tengo que asegurarme de ser popular. O no valdría la pena. ¿Me entiendes? Sí, respondió Chuya. Sus ojos esbozaron una leve sonrisa. Caminaron uno al lado del otro durante un rato, y Chuya reflexionó sobre las cosas que quería decir. No tardó mucho tiempo en mirar al detective con expresión seria, con la mente aparentemente decidida. Detective, escuche, no quiero entrometerme en su trabajo, así que voy a ser directo con usted. Déjeme en paz. No estaba apartando al detective. En todo caso, Chuya estaba siendo franco como lo haría con un amigo. La Port Mafia no es como las ovejas. Incluso si presenta cargos contra mí,
el abogado de la mafia me salvaría el culo en un abrir y cerrar de ojos. Me declararían inocente. Ahí es cuando te darás cuenta de que las pruebas han desaparecido del almacén. Y los testigos no hablarán tampoco. Esa es la clase de organización con la que estás tratando. Lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo y esfuerzo, para ser franco. Sí, probablemente tengas razón, admitió el detective con despreocupación, aparentemente sin inmutarse. Pero tengo mis razones. ¿Tus razones? Tras un breve suspiro, el detective deslizó la mano bajo el cuello de la camisa y sacó una fina cadena de plata. En el extremo había un casquillo de latón vacío con un agujero en el centro para que la cadena de plata pasara. Usé esto en el trabajo hace mucho tiempo. El detective miró con cariño el collar. Tenía problemas de dinero cuando era más joven, así que mi hermano me consiguió un trabajo como guardia de seguridad. Trabajé en una pequeña instalación militar. Solicité el trabajo porque pensé que me pagarían por estar de pie observando. Pensé que iba a ser fácil, pero yo estaba equivocado, muy equivocado. Era una instalación militar cerca del asentamiento. El jefe me dijo que no dejarían que nadie se acercara al lugar, pero era el final de la guerra y había escasez de suministros en todas partes. Unos chicos del asentamiento aparecieron de la nada e intentaron colarse dentro para robar algo de comida. El detective hizo una pausa. Tenía el ceño ligeramente fruncido, lo que le hacía parecer como una roca que se hubiera ido desgastando en el desierto durante miles de años. «Disparar a matar», dijo el jefe. Continuó el detective, con la voz tensa y ronca. «La mayoría de los chicos huyen cuando los amenazas, pero estos chicos que estaban siguiendo órdenes de algunos sindicatos clandestinos no lo harían, porque los matarían si volvían con las manos vacías. Así que yo...». El detective volvió a hacer una pausa, y sus palabras no pronunciadas simplemente vagaron por el aire y se desvanecieron. El casquillo vacío brilló fríamente en su mano. Yuya permaneció en silencio unos instantes, sin saber qué decir a juzgar por su expresión. «Solo hacías tu trabajo», respondió fríamente. «Sí, pero el recuerdo me persigue hasta hoy. No importa cuántos años pasen. El chico tenía más o menos tu edad». El detective pellizcó el castillo entre sus dedos con disgusto, pero el cartucho de metal no se doblaba por mucho que lo apretara. «Yuya, no intento encerrarte porque sea lo correcto o algo así», aseguró el detective con un tono frío y dolorido. «Estas organizaciones criminales escupen niños como peones desechables, y lo mismo te va a pasar a ti con el tiempo. Por eso quiero que vuelvas al mundo de la luz antes de que eso te ocurra. Yo y la ley podemos ayudarte a hacerlo». Yuya se encontró con la mirada seria del hombre. «Así que por eso sigues persiguiéndome», dijo en voz baja. El detective le devolvió la mirada sin decir palabra. Y entonces se hizo el silencio. Pasaron unos segundos hasta que Chuya finalmente rompió el silencio. «Ya veo». Una sonrisa de autodesprecio jugó en sus labios. «Pero, detective...». Los ojos de Chuya se habían nublado, envueltos en oscuridad. Probablemente debería guardar su simpatía para un compañero humano. De repente, una alarma empezó a sonar en la estación. «Este es el departamento de seguridad. Repito, este es el departamento de seguridad. Un intruso ha sido visto en la estación. Número de bajas desconocido. Todo el personal desarmado evacúe inmediatamente. Toda la seguridad contratada debe estar armada y en su posición designada». Chuya apretó el puño y gruñó. «¡Está aquí!». Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 02. Los muertos no sienten emociones. Apartado 10. Rescatar a Shirase de su celda fue un éxito.
aunque ahora tuve que escapar sin llamar la atención de nadie. Pero justo cuando estaba a punto de poner una mano en la puerta de salida, Shirase de repente habló detrás de mí. ¡Espera! Parecía que me estaba hablando a mí. Me di la vuelta. ¿Sí? Tenía una expresión de perplejidad. ¿Qué le ha pasado a tu pierna izquierda? Cuando bajé la mirada, me di cuenta de que me faltaba la pierna izquierda de la rodilla para abajo. Una alarma se encendió en mi cabeza. Perdí el equilibrio y me tambaleé, pero logré apoyar una mano en la pared para sujetarme. Debe ser duro ser un investigador robótico. La voz resonó en el fondo del pasillo y yo inmediatamente miré en su dirección. Supongo que no te dan baja por enfermedad, aunque te vuelen una pierna. Ni siquiera te dan indemnización laboral, ¿eh? Lo siento por ti. Un hombre caminaba hacia aquí, haciendo malabares con mi pantorrilla izquierda como un bastón y riendo alegremente. Verlaine. El momento no podía haber sido peor. Llegó demasiado pronto. Nosotros ni siquiera habíamos preparado nuestra trampa. Inmediatamente activé mi protocolo de combate tipo 1. La conducción eléctrica de mis nervios se incrementó y la ejecución de mi programa de análisis de batalla se elevó a la máxima prioridad. Iba a ser destruido si no luchaba. Eso era todo. Con el fin de compensar la pérdida de mi pierna, empecé a recalibrar mi equilibrio lo más rápido posible cuando, sin previo aviso, Verlaine lanzó mi pierna arrancada en mi dirección a una velocidad supersónica. Incliné la parte superior de mi cuerpo hacia un lado y conseguí esquivarlo. La punta de mi pie acabó perforando la pared justo detrás de mí. ¿Chuye no está contigo? ¡Santo cielo! Incluso llega tarde a un evento tan importante como este. El tono de Verlaine era casual y despreocupado, incluso. Yo apuesto a que llegaría tarde a una primera cita. Ya sabes, como su hermano mayor, me preocupo por él. No tuve el lujo de responder. Si perdía, entonces sería el fin de la vida de Shirase. Su muerte sería instantánea. Para calcular rápidamente el protocolo apropiado con la mayor probabilidad de supervivencia, no podía perder tiempo pensando en las declaraciones de Verlaine. Salté lo que pude sobre mi única pierna para alejarme de Shirase, aunque solo fuera un poco, y me precipité hacia la salida. Pero a pesar de mis esfuerzos, Verlaine me alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Me agarró de los hombros y siguió empotrándome contra la pared. ¡Ah! La pared crujió y mi esqueleto interno crujió. Los ataques de Verlaine no terminaron ahí. Después de sentir una distorsión en el aire cerca del centro de mi cuerpo, una fuerza gravitacional me empujó más hacia la pared. Fue como hundir un dedo en un bizcocho. La única diferencia era que yo era el que se hundía y directamente en un duro muro de hormigón. No te preocupes, no me interesa romperte. Quédate quieto un poco, ¿quieres? Estaba casi completamente enterrado en la pared. El estruendoso sonido del hormigón que se desmoronaba resonó por todo mi cuerpo, enviando advertencias de sobrecarga a mi procesador principal. Sin embargo, no pude hacer nada. Intenté liberarme, pero la manipulación de la gravedad de Verlaine puso cada pedazo de escombro en su posición original. Estaba siendo enterrado en el mismo lugar del que necesitaba escapar, hasta que me encontré atrapado como una casa enterrada en un deslizamiento de tierra. Solo mi cara y parte de mis brazos salían de la pared. Traté de doblarme como un resorte para crear la cantidad de torsión necesaria para liberarme, pero fue inútil. Todo mi cuerpo estaba cubierto de escombros. Ahora, Shirase. Después de enterrarme vivo, Verlaine se dio la vuelta y miró a Shirase en su lugar, como si ya no tuviera ningún interés en mí. ¿Qué demonio? La voz de Shirase temblaba de miedo. He venido a verte, pero ha sido tan fácil que en realidad he llegado un poco demasiado temprano. Así que hablemos un momento antes de que termine mis asuntos. ¿Qué demonios?
¿Qué demonios eres? La voz de Shirase tembló como nunca antes. Le costó todo lo que tenía para simplemente pararse sobre sus dos pies. Yo no soy Shirase. Tienes al tipo equivocado. Entonces, ¿por qué respondiste cuando te llamé por ese nombre hace unos segundos? Verlaine ladeó la cabeza con curiosidad. Sus largas piernas se movían lentamente, con gracia, mientras se acercaba a Shirase. Grité una advertencia. No permitiré que te acerques más a él. Verlaine se giró divertido. Entonces deténme. Eso sí puedes. Su suposición era correcta. Le detendría si pudiera. Yo calculé varias situaciones. Huida, autodestrucción, comunicación remota, etc. Busqué todos los métodos disponibles, pero acabé con 0 resultados. No había medidas eficaces, no había salida. Incluso consideré llamar al maestro Chuya, pero esa sería la estrategia más tonta de todas. Habíamos decidido emboscar a Verlaine porque sabíamos que no seríamos capaces de derrotarle en una lucha frontal. Lo peor que podría pasar en este momento sería perder al maestro Chuya o a mí y ser incapaces de seguir con nuestro plan de emboscar a Verlaine. Le quedaban 2 objetivos más. Todavía había esperanza. Ven, siéntate, exigió Verlaine. Pero Shirase estaba demasiado asustado para responder. Simplemente miró a Verlaine y tembló. Siéntate, repitió Verlaine bruscamente. Justo cuando puso una mano en el hombro de Shirase, este tropezó y sus rodillas cedieron. El suelo bajo los pies de Verlaine crujió simultáneamente por la intensa gravedad. Luego se hinchó y abultó como un tumor. El trasero de Shirase cayó justo encima de la protuberancia. Estaba demasiado asombrado y asustado incluso para gritar. Shirase, te he investigado un poco, por cortesía como un asesino, por supuesto. El comportamiento de Verlaine se volvió muy civilizado. Y de todos en esta ciudad, tú has conocido a Chuya por más tiempo. Por eso quiero preguntarte esto. ¿Cómo era Chuya de niño? Verlaine quitó sin esfuerzo la puerta de una celda tan casualmente como si quitara una vieja costra. Luego dobló la puerta por la mitad y la colocó en el suelo, tomando asiento sobre ella y cruzando elegantemente las piernas. Él sonrió a Shirase. La habilidad de Verlaine era una aberración. Era muy dudoso que algún usuario de esta ciudad pudiera hacer algo contra él, especialmente después de la facilidad con la que manejó a los caballeros de la Orden de la Torre del Reloj. Escribí una nota interna y la envié al móvil del maestro Chuya como un mensaje de texto. Le expliqué la situación y le advertí que solo podía hacer una cosa: alejarse de allí. Le dije que tenía que retirarse, calcular su próximo objetivo y conseguir la ayuda de la mafia para tender la trampa, incluso si eso significaba que Shirase y yo encontráramos la muerte. Shirase estaba temblando. Quizás llegó al mismo razonamiento que yo. Se las arregló para abrir su boca temblorosa y respondió: ¡Yo! Su respiración era superficial y su voz sonaba lo suficientemente frágil como para quebrarse en cualquier momento. No sería de extrañar que vomitara justo en ese momento, pero si no seguía hablando, sería considerado como algo inútil y lo matarían en el acto. Shirase no tenía más opción que responder a la pregunta si quería vivir siquiera un segundo más. Eso fue difícil de ver. Creo que nos conocimos debajo de un puente, donde las ovejas y yo solíamos escondernos y beber alcohol. Empezó mientras me miraba en busca de ayuda. Sus ojos me preguntaban si podría encontrar una salida a esto mientras él me daba algo de tiempo. Pero era inútil. La ayuda no iba a llegar. Yo sabía que ganar tiempo no cambiaría nada. El Chuya llevaba un uniforme militar que creo que robó de alguna parte. Estaba hecho un desastre. Tenía la cara y el pelo sucios. Tampoco llevaba zapatos. Continuó Shirase con la voz temblorosa. Nosotros, los miembros originales de las ovejas, pensamos que era un huérfano que vivía en la calle. Él nos habló primero.
¿qué es esa cosa cuadrada? Es lo que dijo. Shirase miró al suelo como si estuviera intentando desesperadamente recordar cada detalle de lo que ocurrió aquel día. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pensé que solo era raro. Fue entonces cuando dijo: «Dime qué es esa cosa cuadrada que tienes en la mano ahora mismo». Shirase levantó la mirada y miró distraídamente a lo lejos. Tenía en la mano una rebanada de pan. Un profundo silencio reinaba en el pasillo, espeluznante, sobre todo tras la destrucción que lo había precedido. Verlaine escuchó en silencio la historia. Cuando le dije que era pan, me preguntó: «¿Puedes comerlo?». Entonces dije: «Sí». Le arranqué un pedazo y me lo comí para mostrarle. Hizo lo último que esperaba que hiciera. Se desmayó, como si se hubiera quedado sin baterías. No fue hasta que me dirigí a ver cómo estaba que noté lo delgado que se sentía. Parecía medio muerto. Los otros se asustaron y no querían saber nada de él, pero le di pan y agua. Después de convencer al grupo, lo llevé conmigo al escondite de las ovejas en las alcantarillas. Abrí la base de datos de mi memoria externa. Según mis registros, las ovejas eran originalmente una organización de ayuda mutua que protegía a los huérfanos de los adultos. Su infraestructura era mucho menor en el momento de la historia de Shirase en comparación con su eventual apogeo, y eran más bien un refugio para niños que querían protegerse de la violencia o de ser secuestrados, amenazas de trabajo infantil, etc. Entonces éramos un grupo bastante pequeño, las ovejas, pero al final pudimos acoger a Chuya. No podíamos darle la espalda a un niño hambriento. Shirase levantó la vista una vez más, pero hubo un cambio. Todavía estaba asustado, todavía temblaba. Sin embargo, había un fuego ardiendo en sus ojos que no estaba allí antes. Las llamas de una rabia helada, de un herbívoro mientras aullaba a su enemigo antes de ser comido vivo. «Eres el hermano de Chuya, ¿verdad?», preguntó Shirase en lo que era prácticamente un grito. «Entonces, ¿por qué quieres matarme? Nosotros éramos los únicos que salvábamos a niños como él de morir de hambre. ¿Y este es el agradecimiento que recibo?». Verlaine se le quedó mirando, pero sin dar una respuesta. «Sí, ya lo sé. Así es como funciona el mundo. La vida no es justa, es irracional, y yo voy a morir porque ayudé a alguien». Shirase siguió despotricando. «Lo que sea, acaba con esto antes de que me orine encima y haga que mi cadáver huela peor de lo que ya olerá». Después de cerrar brevemente los ojos, Verlaine los abrió lentamente y se levantó de su asiento. Se acercó a Shirase. Mi programa de evaluación de la situación calculó 168 resultados, y cada uno de ellos terminó con la muerte de Shirase en los siguientes 10 segundos. Era inevitable. Lo menos que podía hacer era despedirlo hasta el final. Verlaine posó una mano alrededor del cuello de Shirase y Shirase dejó de respirar. Fue entonces cuando mi escáner en tiempo real captó un cambio en la distancia. El resultado 169, una posibilidad impensable. «Increíble», murmuré instintivamente. La patada del maestro Chuya hizo retroceder a Verlaine. El alto cuerpo de Verlaine se estrelló inmediatamente contra la pared antes de rebotar y golpear la pared opuesta, destruyéndola en el proceso. Siguió rebotando en las paredes como bolas de billar hasta que se estrelló contra el final del pasillo y se detuvo. Entonces cayó lentamente hacia abajo, como si lo arrancaran de la pared, hasta que se desplomó en el suelo con las palmas de las manos hacia afuera. El maestro Chuya se puso inmediatamente delante de Shirase como para protegerlo y miró fijamente a Verlaine. «¡Chuya!», gritó Shirase incrédulo. «¡Maldita sea, Shirase! ¿Qué número de veces esta?». El maestro Chuya escupió amargamente. «Cada vez que causas un problema, tengo que venir a limpiar tu desastre. No soy tu maldita niñera, ¿sabes?». «¡Chuya!
¿Por qué has venido a salvarme? ¿Salvarte? No he venido a salvarte. Vine a patearle el culo a ese tipo. Hice una prueba de diagnóstico de estado mientras gritaba. Maestro Chuya, venir aquí fue un error. Debes escapar. No puedes derrotarlo si luchas contra él así. ¡Oh, hey! Hombre de jalata, realmente parece que estás como en tu casa en esa pared de allí. De todos modos, cállate y observa. El maestro Chuya sonrió satisfecho antes de enfrentarse a Verlaine una vez más, después de que Verlaine se agachó y recogió su sombrero del suelo. «Llegas tarde, mi querido hermano», comentó mientras se quitaba el polvo del sombrero. «Ja, ja. Normalmente no soy de los que se enfadan cuando alguien tiene buenas intenciones, pero oírte llamarme hermano me pone enfermo». ¿Tiene buenas intenciones? Me pregunté en voz baja qué quería decir con eso. Puedes sentirte tan mal como quieras. Tienes ese derecho. Verlaine comenzó a acercarse tranquilamente al maestro Chuya. Pero no puedo decir que sea un fan de tu falta de estrategia. Lo que hiciste fue una tontería. ¿Acaso ya olvidaste lo fácil que te dejé en ridículo el otro día? Sí. El maestro Chuya se dirigió despreocupadamente hacia su oponente. ¿Qué tal si me refrescas la memoria? No pasó mucho tiempo hasta que estuvieron cara a cara, al alcance de la mano el uno del otro. El maestro Chuya miró a Verlaine, Verlaine lo miró a él hacia abajo. El silencio duró solo una fracción de segundo. Verlaine lanzó el primer golpe. Su gancho derecho cortó el aire con una extraordinaria velocidad, como si se dirigiera a la cabeza del maestro Chuya. Pero el maestro Chuya giró la cara y lo esquivó. Al siguiente momento, golpeó la barbilla de Verlaine. ¡Oh! La cabeza de Verlaine se sacudió hacia un lado. Ni siquiera mi cámara de alta velocidad fue capaz de seguir el ritmo de lo que había sucedido. Solo después de ejecutar un análisis de reproducción lo entendí. Cuando el maestro Chuya esquivó el puñetazo de Verlaine, giró la parte inferior de su cuerpo y golpeó la barbilla de Verlaine con una rápida patada alta. Fue un golpe perfecto desde el punto ciego de su oponente que habría arrancado la cabeza de cualquier humano. Pero la tormenta no terminó ahí. El maestro Chuya giró aún más el cuerpo y puso una mano en el suelo, clavando su otro pie en la garganta de Verlaine, haciéndolo gemir. Verlaine cayó hacia atrás y extendió una mano manipulada por la gravedad para intentar agarrar al maestro Chuya, que lo esquivó por los pelos antes de lanzar otra patada alta. Siguió con una patada giratoria hacia atrás. Una rápida combinación de 4 golpes contra un oponente más alto que él. Esta hazaña sobrehumana era esencialmente una obra de arte. Verlaine ni siquiera pudo gemir de dolor. ¿Qué te pasa? Pensé que se suponía que eras más fuerte que yo. Verlaine manipuló la gravedad para evitar caer y trató de agarrar al maestro Chuya sin siquiera mirar en su dirección. Su mano poseía una cantidad fatal de gravedad, pero el maestro Chuya calmadamente la esquivó. Los pocos mechones de su pelo que los dedos de Verlaine agarraron fueron destrozados por la presión. El maestro Chuya apartó con un rodillazo el brazo de su oponente y siguió con un puñetazo en el ojo que hizo retroceder la cabeza de Verlaine. Luego pateó el interior de las rodillas de Verlaine para doblar sus piernas antes de deslizarse detrás de él y dejar caer un codazo atronador en su cráneo. Un punto débil humano. Un rugido resonó en el pasillo. Verlaine gimió en agonía y trató de agarrar al maestro Chuya por encima de él, pero el maestro Chuya ya se había ido. Había despegado del suelo para crear cierta distancia entre ellos, demasiado rápido para que Verlaine siguiera el ritmo. ¡Och! Era un espectáculo increíble. El rey de los asesinos, Verlaine, estaba jugando con él. Ninguna persona en el cuartel general europeo podría haber predicho esto. Sin embargo, fui capaz de descubrir cómo estaba sucediendo analizando datos de batallas anteriores. El maestro Chuya había estado usando originalmente su habilidad de gravedad principalmente como un método de ataque, que fue por lo que cayó contra alguien con la misma habilidad pero de un nivel superior al suyo. Esta vez, sin embargo, había cambiado su enfoque.
se apegaba principalmente a técnicas de artes marciales de fuego rápidas. Como resultado, la lucha se había convertido puramente en una batalla de combate cuerpo a cuerpo. El maestro Chuya cogió un trozo de escombros mientras atacaba y lo lanzó contra Verlaine, que reaccionó rápidamente con un puñetazo que rompió el proyectil en muchos pedazos. El maestro Chuya aprovechó este breve momento de mala visibilidad y se acercó a su oponente antes de lanzar de inmediato otra patada. Una poderosa patada trasera giratoria similar a un ariete. Verlaine, por reflejo, levantó los brazos para bloquearla, pero salió despedido hacia atrás. Solo cuando chocó contra la pared detrás de él, finalmente se detuvo. Fragmentos de escombros flotaban lánguidamente en el aire. Verlaine bajó lentamente los brazos y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Su labio debe de haberse cortado durante el aluvión de patadas. Observó en silencio la sangre con sus dedos con gran interés. «Ha pasado tiempo», ronroneó Verlaine. «No he visto mi propia sangre en años». «Felicidades, y no te preocupes, hay mucho más de dónde vino eso». «Eres un hablador de mierda de clase mundial, por lo menos», dijo Verlaine con una sonrisa. «Lástima que solo seas bueno en eso». Mientras tocaba suavemente la pared detrás de él, sus dedos se clavaron en el hormigón como una cuchara en gelatina. La expresión del maestro Chuya se transformó. «Pero, aunque seas capaz de tomarme por sorpresa con tu velocidad, nunca serás capaz de derrotarme». Verlaine entonces expulsó los escombros en su mano como balas. Con sus puños apoyados en la gravedad, el maestro Chuya desvió los proyectiles de hormigón. Pero el ataque no terminó allí. Incontables fragmentos de hormigón se sucedieron como la descarga de una metralleta. Verlaine tenía la mano en la pared y estaba disparando trozos de ella manipulando lateralmente la gravedad. El maestro Chuya continuó derribando cada fragmento en forma de cometa, pero eran demasiado rápidos y aparentemente había un suministro interminable. Estaba atascado en la defensiva. ¡Maldita sea! El maestro Chuya saltó a un lado y esquivó el aluvión de escombros, pero lo que le siguió no fue otro proyectil de concreto. Era Verlaine como un ariete. El impacto similar a un meteorito atravesó el corredor mientras el cuerpo del maestro Chuya perforaba rápidamente la pared. Era una fuerza increíble. Fue una fuerza increíble. Fuera de la pared del corredor estaba el estacionamiento subterráneo para vehículos policiales, y el cuerpo del maestro Chuya se estrelló contra uno de ellos. El coche se dobló por la mitad y voló hacia atrás. Finalmente se detuvo después de chocar contra algunos vehículos más. El maestro Chuya se desplomó en el suelo y entonces se hizo un silencio absoluto. Los únicos sonidos que siguieron fueron los escombros que se desmoronaban, la alarma de la estación que se oía débilmente a lo lejos y la alarma antirrobo del coche de policía. El clamor amortiguó los gemidos del maestro Chuya. Un solo golpe de antebrazo había cambiado las tornas de la batalla. El poder que Verlaine fue capaz de generar usando su habilidad fue asombroso. Ni la velocidad ni la técnica podrían competir con una simple habilidad de gravedad que usaba para fortalecer su cuerpo. Su poder era extraordinario. Verlaine caminó a través del agujero recién creado en la pared y se acercó al maestro Chuya. «Despierta, Chuya. Sé que no estás muerto». Se acercó al maestro Chuya y casualmente añadió: «Porque fui suave contigo». Verlaine entonces lo agarró por el cuello y lo levantó. «¡Déjame ir! Oblígame». El aire que rodeaba la mano de Verlaine alrededor del cuello comenzó a vacilar. Detecté un cambio de índice de refracción en el aire debido a la radiación térmica. El maestro Chuya estaba en problemas. «¡Maestro Chuya! ¡Corre!». Aumenté la salida de cada actuador de articulaciones en mi cuerpo. Mis articulaciones procedieron a vibrar mientras sondeaba la frecuencia de resonancia de los escombros que me rodeaban. Objetos de todo tipo experimentaban un aumento de la vibración, en particular la frecuencia de resonancia. Si igualaba esas frecuencias usando mi motor, podría romper gradualmente los escombros.
Sin embargo, no quedaba mucho tiempo. Las ondas gravitacionales se propagaban desde donde Verlaine agarraba el cuello del maestro Chuya. El calor comenzó a brotar de las puertas invisibles del infierno. «Contrólate, controla tus poderes», Verlaine exigió fríamente. El maestro Chuya soltó un grito y mientras lo hacía, llamas negras comenzaron a brotar de su boca. El peor de los escenarios era ahora una realidad. Si Arahabaki creaba un agujero negro como lo había hecho el otro día, entonces toda la estación de policía se comprimiría en el tamaño de la punta de mi dedo antes de desaparecer. Shirase y yo no éramos una excepción. «¿Qué pasa, Chuya? Todos van a morir a este paso. Tú vas a matarlos. Tus defectos van a matarlos. No quedará nada. ¿Quieres intentarlo?» De repente se oyó el eco hueco de un disparo. 2 balas se habían alojado en el brazo de Verlaine. «¡Chuya! ¿Estás bien?», alguien gritó desde la parte trasera del estacionamiento. En el instante en que el agarre de Verlaine se aflojó, el maestro Chuya pateó su pecho y se liberó. Luego rodó por el suelo y desesperadamente intentó recuperar el aliento. Alguien corrió a su lado, el detective que había estado antes con nosotros en la sala de interrogatorios. Creo que se llamaba Murase. La pistola que llevaba en la mano seguía humeando. El maestro Chuya tuvo un ataque de tos y le lanzó una dura mirada. «¡Detective! ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera de aquí!». Verlaine miró con curiosidad el brazo herido de bala y luego miró hacia el detective. «Por fin estás aquí», dijo Verlaine. Era algo extraño de decir. Verlaine se enfrentó de nuevo al maestro Chuya. Tanto los rayos de alta energía como la fase de habilidad habían terminado. El maestro Chuya inmediatamente se puso de nuevo en guardia. «Chuya, sé que no necesitas oír esto, pero tienes que ser fuerte si quieres conseguir algo en este mundo. Perderás si sigues luchando y todo este edificio será devorado por las llamas del Arahabaki, matando a cientos de personas». Aquello no era una amenaza ni una burla. El tono de voz de Verlaine era perfectamente nivelado y sin emociones. Simplemente estaba diciendo lo que estaba a punto de ocurrir. «No voy a dejar que eso ocurra», gruñó el maestro Chuya. «Cierto, eso no sucederá», dijo Verlaine, para mi sorpresa. «¿Sabes por qué?». Pero antes de que el maestro Chuya pudiera responder, Verlaine saltó en el aire. Había borrado su propia gravedad antes de aterrizar boca abajo sobre el techo del estacionamiento subterráneo. Luego bajó de un salto y apareció detrás del maestro Chuya. «Porque mi trabajo por hoy ha terminado». La mano de Verlaine rodeó el cuello del detective. «¡No!». El maestro Chuya gritó con todas sus fuerzas. La boca del detective estaba abierta y se movía como si intentara decirle algo, pero las palabras nunca salían de su garganta. Su boca se torció hacia un lado hasta que se oyó un chasquido sordo, y entonces su cabeza quedó mirando hacia atrás. El impulso del cuello retorcido del detective hizo girar su cuerpo y se desplomó. «¡Mierda!». El maestro Chuya corrió y levantó el cuerpo del detective, pero la mirada de su cara lo decía todo. Hice un escaneo de larga distancia y no detecté ningún latido. El detective había muerto al instante. «¡Verlaine!». El maestro Chuya saltó hacia adelante con un grito y golpeó su puño derecho levantado contra Verlaine. Un rayo negro de luz explotó entre las manos de Verlaine, extendiendo gravitones a través del aire en ondas gravitacionales y distorsionando los alrededores en esferas. Las ondas de choque gravitacionales expandidas hicieron retroceder los vehículos cercanos como si estuvieran hechos de papel. Verlaine montó la onda de choque hasta que aterrizó en la salida del aparcamiento subterráneo. «Este es el mejor puñetazo que has dado hasta ahora», dijo con una sonrisa de satisfacción antes de saltar hacia atrás y desaparecer en el mundo exterior. «¡Espera!». El maestro Chuya salió corriendo para perseguirlo. Estaba en peligro. No podía permitir que luchara solo contra el enemigo. Ajusté mis vibraciones intrínsecas mientras rompía gradualmente el hormigón para liberarme.
Pasaron otros 144 segundos hasta que por fin pude escapar de la pared. Salté sobre un pie hacia el detective tan rápido como pude. Tenía la cara desencajada y yacía en el suelo con la boca ensangrentada. Tras una breve exploración, parecía que sus vértebras estaban rotas de la C2 a la C6. Su corazón se había parado. Una prueba de reflejo pupilar no mostró respuestas a la luz. Podría haber llamado a una ambulancia con mi transmisor interno, pero ya era evidente que el hombre estaba más allá de la salvación. La vida humana está unida por una cuerda muy delicada. A diferencia de las máquinas como yo, no funcionan con piezas. Sus sistemas cinéticos construidos sobre el cerebro y el corazón carecen de cualquier copia de seguridad. Y una vez que cualquiera de esos órganos se detiene, es casi imposible reactivarlos, y tampoco pueden ser reemplazados. En otras palabras, los humanos mueren fácilmente. Cuando moví al detective para escanear su espalda, noté algo familiar en el suelo, una cruz tallada en abedul blanco. Verlaine debió dejarla. Cuando empecé a escanearla, el maestro Chuya regresó. ¿Dónde está Verlaine?, le pregunté. Desapareció en el cielo, refunfuñó, señalando hacia arriba. Verlaine debió utilizar la gravedad para lanzarse por los aires y escapar. Se podría decir lo mismo de este hombre, dije con el cuerpo del detective entre mis brazos. Lo digo poéticamente, por supuesto. Cerré los párpados del detective. Parecía en paz. ¡Maldita sea!, gritó el maestro Chuya mientras golpeaba el pecho del detective con su puño. ¿Qué pasó con lo de arrestarme, detective? Pensé que ibas a mostrarme la luz. Cuando golpeó el pecho del detective una vez más, una de las posesiones del hombre cayó del bolsillo de su abrigo al suelo. Era un modelo de teléfono móvil algo anticuado, azul y doblado por la mitad. Ya lo había visto una vez. Era el mismo teléfono azul que Verlaine le había conseguido al contrabandista. Lo cogí y se lo enseñé al maestro Chuya. En el momento en que se dio cuenta de lo que era, soltó un grito insonoro entre dientes apretados. El primer objetivo del asesino Verlaine no era Shirase. Pero, ¿por qué el detective? ¿Por qué tenía que morir el detective?